Hay oraciones que el infierno odia. Hay palabras que hacen temblar a los demonios. Hay formas de rezar que no solo se escuchan en el cielo, sino que hacen que el mismo Dios se levante de su trono para actuar. ¿Y tú? ¿Estás rezando de esa manera? ¿O tu oración se ha vuelto una rutina apagada, vacía, inofensiva para el enemigo? Padre Pío lo vio, lo vivió, y lo advirtió con lágrimas en los ojos. El mundo está cayendo en la oscuridad porque ha dejado de rezar como antes. Ha dejado de rezar con el alma. En una de sus visiones, Padre Pío vio a almas perdidas atrapadas en una niebla espesa, gritando en silencio, esperando ayuda. Y escuchó una voz que le decía: solo el rosario, rezado de la manera correcta, puede romper estas cadenas. Y tú, que estás viendo este vídeo, no estás aquí por casualidad. Quizá llevas tiempo sintiendo que algo no está bien. Que tus oraciones no tienen fuerza. Que pides, pero no recibes. Que sientes que hablas al vacío. O incluso, que hay una presencia oscura alrededor de ti que no te deja en paz. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ataques constantes, miedo sin razón, insomnio, desesperanza, enfermedades sin explicación, tristeza que no se va? ¿Has notado cómo cada vez que intentas acercarte a Dios, algo te aleja, te enfría, te distrae? Padre Pío lo explicó claramente. Cuando alguien empieza a rezar el rosario con el corazón, el infierno entero se desata contra esa alma. ¿Por qué? Porque el rosario, cuando se reza como él lo enseñaba, destruye fortalezas del enemigo, abre puertas cerradas y cambia el rumbo de tu vida. Pero aquí viene lo más fuerte. No es suficiente con repetir Ave Marías. No es suficiente con tener un rosario colgado en el espejo del coche o guardado en un cajón. Padre Pío dijo que hay una forma de rezar el rosario que activa un poder oculto. Un modo revelado por la Virgen, confirmado por el cielo y vivido por santos. Una forma que muy pocos conocen, pero que tú estás a punto de descubrir. Muchos no llegan a experimentar los frutos del rosario porque lo rezan con el piloto automático. Pero Padre Pío enseñó 3 secretos clave que transforman cada Ave María en fuego espiritual. 3 pasos que él mismo usaba para entrar en comunión directa con la Virgen y con Jesús. Antes de morir, Padre Pío dijo algo que estremeció a todos los que lo rodeaban. Después de que me vaya, muchos olvidarán esta forma de rezar. Pero vendrán tiempos oscuros, y los que conserven esta enseñanza serán luz en la tiniebla. ¿Lo estás entendiendo? Esto no es un mensaje más. No es un vídeo más. Esta es una advertencia. Un llamado urgente. Una oportunidad que no sabes si volverás a tener. Miles de personas han empezado a rezar el rosario como lo hacía Padre Pío, y han experimentado lo que parecía imposible. Hijos alejados que regresaron a la fe. Enfermedades incurables que desaparecieron. Puertas cerradas por años que, de repente, se abrieron. Vidas al borde del suicidio que fueron rescatadas. Y todo comenzó con un simple acto. Tomar el rosario, y rezarlo como si fuera la última vez. Este no es el tipo de vídeo que debes ver a la ligera. No pongas esto de fondo mientras haces otra cosa. Detén todo. Apaga las distracciones. Y escucha con atención. Porque Padre Pío te está hablando hoy, a través de este mensaje. Y lo que vas a aprender puede marcar la diferencia entre una vida vacía y una vida llena del fuego de Dios. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a conocer una forma de rezar el rosario que cambiará tu vida para siempre. Una forma que el diablo odia, que el cielo ama, y que tú, si tienes el valor, puedes empezar hoy mismo. Y antes de seguir, quiero hacerte una invitación muy especial. Si deseas que oremos por ti en el próximo vídeo, escribe tu nombre o apellido aquí abajo, en los comentarios. No estás solo. Miles de personas están orando contigo. Y queremos presentar tu nombre con amor delante de Dios. Comenta ahora y únete a esta cadena de fe. Porque el rosario era el arma favorita de Padre Pío. Para muchos, el rosario es solo una tradición. Para otros, una costumbre aprendida desde niños. Pero para Padre Pío, el rosario era una guerra. No una guerra simbólica. No una guerra poética. Una guerra real contra el mal, contra las tinieblas, contra las fuerzas que quieren destruir tu alma. Padre Pío lo repetía sin cansancio. El rosario es el arma más poderosa que tenemos después de la Santa Misa. Y no lo decía por decir. Él mismo rezaba más de 30 rosarios al día. Sí, escuchaste bien, más de 30. ¿Cómo es posible? Porque no lo hacía por obligación, sino por amor, por necesidad, por urgencia. Él decía que cada vez que tomaba su rosario en las manos, era como si empuñara una espada espiritual. Y con cada Ave María,
golpeaba al enemigo. Con cada Padre Nuestro, derribaba murallas. Con cada misterio meditado, abría caminos imposibles. ¿Qué sabía Padre Pío que nosotros hemos olvidado? ¿Por qué estaba tan convencido de que el rosario podía cambiarlo todo? Porque lo vivió. Porque lo experimentó en carne propia. Testigos de su vida cuentan que, en momentos de ataques espirituales, cuando el enemigo lo azotaba, cuando los demonios lo golpeaban, él corría a su rosario como quien corre a una fortaleza. Y entonces, todo se detenía. Todo cambiaba. Todo se calmaba. Decía que cuando alguien reza el rosario con fe, el cielo escucha, pero el infierno tiembla. Y no solo eso, la Virgen misma acude en defensa de esa alma. Padre Pío amaba a la Virgen con un amor que dolía. Un amor que se traducía en entrega total, en devoción ardiente. Y su forma de demostrar ese amor era sencilla pero poderosa. Rezar el rosario, una y otra vez, hasta su último suspiro. Su rosario no era un adorno. No era un amuleto. No era una carga. Era su vida. Era su refugio. Era su secreto de santidad. Y si funcionó para él, en medio de sufrimientos, ataques, calumnias, enfermedades, noches oscuras del alma, ¿por qué no funcionaría para ti? El problema es que muchos hoy han olvidado el poder del rosario. Lo ven como algo pasado de moda. Como una cadena de palabras sin sentido. Como una oración vieja y aburrida. Pero Padre Pío suplicaba. Vuelvan al rosario. Ámenlo. Agárrenlo con fuerza. Récenlo todos los días. No lo suelten. No lo cambien por nada. Porque llegará el día en que será su única esperanza. Y ese día, quizás, ya ha llegado. Y dime una cosa, ¿ya verificaste si estás suscrito al canal? A veces seguimos viendo los vídeos y se nos olvida. Pero hoy te invito a que lo hagas ahora mismo. Haz clic en suscribirse y activa la campanita. Para que no te pierdas ninguna oración, ninguna palabra de fe. Aquí, caminamos juntos, todos los días. Y tu lugar, ya está reservado. La diferencia está en cómo lo rezas. Muchos creen que el poder del rosario está solo en repetir las oraciones. Que basta con decir Ave María 50 veces, y eso por sí solo ya protege, ya bendice, ya transforma. Pero no es así. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Y Padre Pío lo dejó muy claro. Dios no escucha la cantidad, sino la intensidad de tu corazón. Piensa en esto. ¿Alguna vez has rezado el rosario con los labios, mientras tu mente estaba pensando en otra cosa? ¿Has terminado los 5 misterios sin siquiera recordar cuál era el tercero? ¿Te has quedado dormido a la mitad? ¿O lo has rezado apurado solo por cumplir? Padre Pío decía que ese tipo de rosario no tiene fuerza. Que el cielo no responde a rezos distraídos, mecánicos, vacíos. Él enseñaba que el rosario debía ser como una conversación íntima con la Virgen, como si ella estuviera sentada frente a ti, escuchando cada palabra que sale de tu boca, sintiendo cada intención que nace de tu alma. Repetía una y otra vez. Cada Ave María debe ser rezada con el alma encendida, con los ojos del corazón puestos en el misterio que estás contemplando. ¿Y qué significa eso? Significa que cada vez que rezas el rosario, debes visualizar el misterio, no solo recitarlo, sino vivirlo por dentro. Si estás en el primer misterio gozoso, imagina a María recibiendo el anuncio del ángel. Siente su asombro, su humildad, su sí incondicional. Hablar con amor no es repetir como un robot. Es declarar amor con cada palabra. Dios te salve, María no es solo una frase. Es un saludo directo a la Reina del Cielo. ¿Lo estás diciendo como tal? Pedir con intención. Cada decena puede ser ofrecida por una causa concreta. Por tu familia, tu salud, tu liberación, por un ser querido perdido, por tu futuro. Padre Pío decía que el rosario bien ofrecido es una súplica que sube como incienso puro al trono de Dios. Él comparaba al rosario con una corona de rosas que colocamos en la cabeza de María. Pero advertía, no le des rosas marchitas, no le ofrezcas rezos tibios. Dale lo mejor de ti en cada palabra. Por eso su forma de rezar era tan distinta. Se detenía cuando sentía que su corazón se distraía. Volvía a comenzar si notaba que lo hacía sin amor. Y nunca terminaba un rosario sin haber ofrecido cada misterio con devoción profunda. Padre Pío no era un místico lejano, un santo de otro mundo. Era un hombre con dolores reales, luchas reales, tentaciones reales. Pero encontró, en esta manera viva de rezar el rosario, una fuente de fuerza, consuelo y victoria. Y hoy, tú tienes esa misma posibilidad. Tú puedes transformar tu rosario de una repetición sin alma en una experiencia espiritual que cambie tu corazón desde dentro.
La pregunta es, ¿estás dispuesto a aprender cómo? ¿Estás listo para abandonar la rutina y comenzar a rezar como lo hacía un santo? Porque lo que viene a continuación es la revelación que Padre Pío entregó solo a sus hijos espirituales. Una forma concreta, práctica y milagrosa de rezar el rosario que puede romper cadenas invisibles en tu vida. La forma revelada por Padre Pío. ¿Cuál es ese secreto que Padre Pío compartía solo con sus hijos espirituales? Una forma de rezar el rosario tan poderosa, que muchos la ignoraron por parecer demasiado sencilla. Pero como decía él, lo simple, cuando se hace con amor profundo, se vuelve imparable. Esta forma revelada no se encuentra en libros complicados, ni requiere estudios teológicos. Solo exige fe, humildad y entrega. Primer pilar. Ofrecer cada misterio por una intención concreta. Antes de comenzar cada misterio, detente. Cierra los ojos y piensa. ¿Por qué rezo esta decena? ¿Qué quiero entregar a Dios y a María en este momento? Padre Pío enseñaba que cada rosario debía tener un propósito, una intención específica. La conversión de un hijo. La sanación de un ser querido. La liberación de un alma oprimida. El descanso de un difunto. La paz en el hogar. Al ofrecer cada misterio con intención, lo transformas en un acto de amor personal. Ya no es un rezo automático, es una súplica viva que sube al cielo con dirección. Segundo pilar. Meditar vívidamente en cada escena. No reces el rosario sin pensar. Padre Pío insistía. Cada misterio es una ventana al Evangelio. Si no entras por ella, el rosario se queda en la superficie. Al rezar el misterio de la flagelación, por ejemplo, imagina a Jesús atado, sangrando, recibiendo los golpes por tus pecados. Siente la escena. Respira el dolor. Llora si es necesario. Porque allí está la clave. Vivir cada misterio en el corazón. Los santos no eran actores. Eran personas que sabían amar profundamente, incluso en el sufrimiento. Padre Pío lloraba muchas veces al rezar. No por debilidad, sino porque su alma estaba presente en cada palabra. Tercer pilar. Pedir gracias específicas en cada misterio. Este punto lo cambia todo. Muchos rezan el rosario como si fuera una obligación, pero olvidan que es también una herramienta para obtener gracias. Padre Pío decía, cuando medites en un misterio, pide una gracia relacionada con él. Por ejemplo, en el misterio del nacimiento de Jesús. Señor, dame humildad. Enséñame a nacer de nuevo en el silencio como tú. En el misterio de la cruz. Dame fortaleza en mis sufrimientos y la capacidad de perdonar como tú perdonaste. En Pentecostés. Ven, Espíritu Santo. Toma mi corazón tibio y enciéndelo. Cuando haces esto, el rosario deja de ser solo un rezo, y se convierte en una transformación diaria. ¿Por qué esta forma es tan poderosa? Porque une lo más importante. La intención. Pones propósito a tu oración. La meditación. Das vida al Evangelio en tu alma. La petición concreta. Abres tu corazón con confianza. Y cuando haces esto con fe, la Virgen no permanece indiferente. Ella actúa. Ella intercede. Y el cielo empieza a moverse a tu favor. Padre Pío decía que esta forma de rezar era como tocar directamente el corazón de María. Y cuando su corazón se conmueve, el milagro es inevitable. Testimonios de transformación. ¿Puede realmente el rosario cambiar una vida? ¿Puede una simple cadena de cuentas provocar milagros reales? ¿Puede lo que parece una oración antigua y repetitiva ser la llave que abra puertas cerradas durante años? La respuesta es sí. Y no lo digo yo. Lo dijeron miles de almas que vivieron el infierno, y fueron rescatadas por el poder del rosario. Pero no cualquier rosario, sino el rosario rezado como Padre Pío enseñaba, con intención, meditación y confianza total. Voy a contarte algunas historias que, aunque parezcan imposibles, han sido verificadas por quienes las vivieron. El caso de Mariana, del abismo al perdón. Mariana era madre de 3 hijos. Vivía con una angustia constante desde que su esposo los abandonó por otra mujer. Se llenó de odio, de resentimiento. Su corazón se volvió una prisión. Intentó terapia, grupos de ayuda, psiquiatras. Nada funcionaba. Una amiga le regaló un rosario bendecido y le dijo: reza como lo hacía Padre Pío, pero hazlo de verdad. Mariana, escéptica, decidió intentarlo por desesperación. Cada noche ofrecía un misterio por su esposo. Lloraba mientras meditaba el sufrimiento de Cristo. Pidió perdón. Suplicó liberación. Al cabo de 3 semanas, su esposo la llamó. Llorando, pidiendo perdón, diciendo que no sabía por qué, pero algo lo empujaba a regresar.
Hoy están reconstruyendo su familia. Mariana reza 3 rosarios al día. Y dice con voz firme: no fue coincidencia. Fue María. Fue el rosario. Fue la misericordia de Dios despertada por mi oración. El caso de Ricardo, el ateo que cayó de rodillas. Ricardo era ateo militante. Burlón. Orgulloso. Su madre rezaba el rosario todos los días por su conversión. Lo hacía como Padre Pío recomendaba, con lágrimas, con amor, con entrega. Pasaron 7 años sin frutos. Pero una noche, Ricardo tuvo un sueño. Vio a su madre rezando el rosario, y detrás de ella, una figura luminosa, vestida de azul, que lo miraba con compasión. Sintió fuego en el pecho. Despertó llorando. Ese mismo día, cayó de rodillas y pidió confesión por primera vez en su vida. Hoy es misionero laico y enseña a jóvenes a rezar el rosario. Él dice: fue el rosario de mi madre el que me salvó del abismo. Ella sembró lágrimas, y Dios recogió un alma. Testimonio en la hora de la muerte. Una religiosa anciana contó que, al lado de un moribundo, nadie lograba traerle paz. Estaba agitado, lleno de miedo. Le acercaron el rosario. Le tomaron la mano. Y comenzaron a rezar con él. En el tercer misterio, el rostro del hombre cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo: ella está aquí. La Virgen está aquí. Murió en paz minutos después. Los presentes supieron que María misma lo había recibido. Tal como Padre Pío había prometido. Quien reza el rosario fielmente, no morirá sin la asistencia de la Virgen. Liberaciones ocultas. En grupos de oración carismáticos, muchas veces se ha visto como personas oprimidas por fuerzas oscuras no reaccionan ante otras oraciones, pero se estremecen con el rosario. Padre Pío decía: el rosario es una cadena que ata al demonio. Y los exorcistas de hoy confirman que muchas manifestaciones malignas se desatan cuando comienza el Ave María. ¿Por qué? Porque el demonio odia el nombre de María. Porque el rosario le recuerda su derrota. El cambio invisible. No todos los milagros del rosario son físicos o visibles. Hay personas que simplemente comienzan a rezarlo como Padre Pío lo enseñaba, y notan cambios internos. Una paz que antes no conocían. Un silencio interior que les permite escuchar a Dios. Un deseo de dejar el pecado, de volver a los sacramentos, de vivir con propósito. Sanación de heridas del alma que nadie más pudo tocar. Una mujer escribió: yo no tuve un milagro visible, pero el rosario me sacó del vacío. Me dio ganas de vivir. Me dio esperanza. María me abrazó con cada misterio. Y ahora sé que no estoy sola. ¿Y tú? Tal vez estás esperando un cambio en tu vida. Una señal. Una respuesta. Tal vez estás cansado de sufrir, de rezar sin resultados, de no ver salida. ¿Y si el rosario fuera el puente que necesitas cruzar? ¿Y si el modo en que lo rezas es lo único que te impide recibir la gracia? Recuerda lo que decía Padre Pío. No hay problema, por más grande que sea, que no se pueda resolver con el rosario. Y cuando lo haces con fe, como él enseñó, María actúa. Siempre. El rosario como protección diaria. Vivimos tiempos oscuros. Guerra espiritual, confusión, familias divididas, ataques invisibles al alma, tentaciones que antes eran sutiles y hoy están descaradamente al frente de nuestros ojos. Cada día nos enfrentamos a un combate que no se ve, pero que se siente. Y muchos caminan por este mundo desnudos espiritualmente, sin escudo, sin defensa. Padre Pío nunca salía de casa sin su rosario. Nunca se acostaba sin él en la mano. Nunca pasaba una hora sin invocar a la Virgen. ¿Por qué? Porque él sabía lo que muchos ignoran. El rosario no solo transforma, también protege. Decía con firmeza: con el rosario en la mano, no tienes que temer al mañana. Y no era una frase bonita. Era una verdad vivida, comprobada, sangrada. El enemigo acecha en lo cotidiano. Hoy no necesitas buscar el mal en cuevas oscuras. Está en las redes, en la música, en las conversaciones vacías, en los pensamientos impuros, en las decisiones apresuradas, en la desesperanza que se instala sin pedir permiso. Y si no estás vigilante, si no estás en oración, eres presa fácil. Padre Pío decía que muchos católicos viven dormidos, creyendo que con asistir a misa de vez en cuando ya están protegidos. Pero el enemigo no descansa. Y por eso, el alma tampoco debe hacerlo. El rosario como muralla espiritual. Cuando rezas el rosario todos los días, algo invisible pero real ocurre a tu alrededor. Una especie de escudo se forma. No lo ves, pero lo sienten los que están cerca del mal. Personas que han sido liberadas de opresiones espirituales testifican que,
Al comenzar a rezar el rosario con devoción, los ataques disminuyeron, las pesadillas cesaron, los pensamientos oscuros se disiparon. Padre Pío enseñaba que cada Ave María bien rezada era como una piedra lanzada contra los espíritus malignos. Y cada rosario completo, una fortaleza levantada contra el caos del mundo. El alma que se aferra al rosario está unida al cielo, decía, y ningún poder del infierno podrá derribarla. Protección en momentos de tentación. ¿Cuántas veces te has sentido tentado, confundido, al borde de tomar una decisión equivocada? Toma el rosario. Reza. Respira. Deja que María te cubra. Padre Pío vivió tentaciones fuertes, ataques del demonio, noches de angustia profunda. ¿Y qué lo salvó? El rosario. No como fórmula mágica, sino como encuentro real con la Madre del Salvador. La Virgen no abandona a quien la invoca con fe, afirmaba. Y tú puedes invocarla, no solo en momentos de crisis, sino cada día, como quien se pone un escudo antes de salir a la batalla. Escudo para tu familia, tus hijos, tu hogar. Rezar el rosario no solo protege tu alma, protege tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus generaciones. ¿Cuántas madres han salvado a sus hijos del pecado rezando el rosario? ¿Cuántos padres han recibido fortaleza en medio de la crisis financiera, de la enfermedad, del desempleo, simplemente por aferrarse al rosario? Una familia que reza unida el rosario, como decía San Juan Pablo II, permanece unida. Y eso lo sabía bien Padre Pío, quien recomendaba que el rosario fuera rezado en el hogar, a la misma hora, todos los días. Como rutina sagrada, como barrera contra la oscuridad, como una lámpara encendida en medio de la noche. El rosario es entrenamiento para la eternidad. Rezar el rosario con devoción, día tras día, te fortalece espiritualmente. Es como un entrenamiento del alma. Cada misterio meditado te hace más resistente al dolor, más sereno ante los problemas, más sensible a la voz de Dios. Y cuando llegue la hora de tu muerte, porque todos vamos a enfrentarla, el rosario será tu defensa, será tu pasaporte, será el perfume que suba al cielo y diga: esta alma rezó, esta alma amó a la Virgen, esta alma luchó. Padre Pío decía que el demonio odia la muerte de los que rezan el rosario, porque sabe que no puede tocarlos. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a seguir saliendo a la calle todos los días sin protección espiritual? ¿Vas a seguir permitiendo que el miedo, la ansiedad y la confusión te roben la paz? Toma hoy mismo tu rosario. No lo guardes. No lo ignores. Reza como lo hacía Padre Pío, con fuego, con intención, con decisión. Haz del rosario tu compañero diario. Haz de cada cuenta una oración viva. Haz de cada Ave María una lanza de luz que atraviesa las tinieblas. Y verás cómo la oscuridad retrocede, y la gracia de Dios comienza a habitar en tu vida. Consejos prácticos para empezar hoy. Ya sabes que el rosario tiene poder. Has escuchado lo que decía Padre Pío. Has visto testimonios reales de transformación y protección. Pero ahora llega el momento más importante. ¿Cómo empezar? ¿Cómo pasar de saber a vivirlo? Padre Pío no era un hombre de palabras vacías. Todo lo que enseñaba, lo practicaba. Y por eso, hoy queremos compartir contigo una forma simple, concreta y profundamente espiritual de comenzar a rezar el rosario como él lo hacía. Paso 1. Encuentra un lugar y un momento sagrado. No reces el rosario entre ruidos, apuros o distracciones. Busca un rincón de silencio. Una pequeña capilla en tu casa, aunque sea un rincón con una imagen de la Virgen y una vela encendida. Padre Pío decía: el alma necesita silencio para escuchar a Dios y a María. Establece un horario fijo. Que sea un encuentro, no un favor a medias. Preferiblemente al amanecer, al atardecer o antes de dormir. Paso 2. Ten un rosario bendecido y consagrado. Padre Pío siempre recomendaba el uso de rosarios bendecidos por un sacerdote. No por superstición, sino porque una bendición sacerdotal activa una fuerza espiritual sobre el objeto sacramental. Si puedes, consagra también tu rosario al Inmaculado Corazón de María. Haz de él un instrumento exclusivo para la oración. Paso 3. Ofrece cada rosario con una intención específica. Antes de empezar, detente unos segundos y declara tu intención. Padre Pío lo hacía con cada misterio. Ejemplos. Este rosario lo ofrezco por la conversión de mi familia, por la paz de mi país, por mi sanación interior, por las almas del purgatorio. Al hacer esto, tu oración sube con dirección al cielo. Paso 4. Medita cada misterio como si estuvieras ahí. No repitas sin alma. Vive la escena. Siéntela. Llora si es necesario.
En cada misterio, imagina a María caminando embarazada hacia casa de Isabel, a Jesús sudando sangre en Getsemaní, al Espíritu Santo descendiendo como fuego sobre los apóstoles. Padre Pío decía, la oración que no nace del corazón, no llega al cielo. Haz del rosario una meditación viva, no un rezo automático. Paso 5. Habla con la Virgen en cada decena. Entre decena y decena, haz una pausa breve. Y habla con María. Dile cómo te sientes. ¿Qué te duele? ¿Qué temes? ¿Qué sueñas? Ella escucha. Ella responde en el alma, en el silencio, en las señales del día a día. Paso 6. Persevera, aunque no sientas nada. Habrá días en que sentirás fuego. Otros, en que parecerá rutina. Pero como decía Padre Pío, la fe no se mide por lo que sientes, sino por tu fidelidad. Reza aunque estés cansado, aunque no veas resultados inmediatos. Porque cada rosario rezado con fe es una semilla, y un día, dará fruto. Paso 7. Une tu rosario a otros. Padre Pío creía profundamente en la oración comunitaria del rosario. Decía que cuando varias personas rezan unidas, la Virgen se hace aún más presente. Únete a grupos, ora con tu familia, invita a tus hijos, reza con tu esposo o esposa. Haz del rosario un lazo de unidad y fortaleza en tu hogar. Una última recomendación de Padre Pío. No dejes pasar un solo día sin tomar tu rosario. Y si el enemigo te lo arranca de las manos, levántate y tómalo de nuevo. Porque mientras lo sostengas, no estás solo. Hoy es el día, no mañana, no cuando tengas más tiempo. Hoy, toma tu rosario. Hazlo tu escudo, tu espada, tu alimento espiritual. Empieza, aunque sea con una decena. Hazlo como puedas. Pero hazlo. Porque, como decía Padre Pío, un alma que reza el rosario todos los días, es un alma que ya está en camino hacia el cielo. Una promesa que cambia todo. Imagina por un momento que alguien te ofreciera una llave. Una llave que abre puertas cerradas. Una llave que rompe cadenas antiguas. Una llave que te garantiza compañía, protección y gracia hasta el último segundo de tu vida. Esa llave existe. Y tiene forma de cuentas humildes, unidas por fe, por amor y por obediencia. Se llama rosario. Y según Padre Pío, quien lo toma con devoción, jamás camina solo. La promesa silenciosa de la Virgen. Padre Pío repetía con firmeza. Quien reza el rosario todos los días con fe y amor, no se perderá. Y añadía, María ha prometido su asistencia en la vida, y especialmente en la hora de la muerte, a todo aquel que rece su rosario con devoción. Estas palabras no eran símbolos poéticos para él. Era la base de su confianza eterna. En sus últimos momentos, cuando su cuerpo ya no respondía, Padre Pío seguía repitiendo con voz débil, Ave María. ¿Por qué? Porque sabía que ella lo recogería. Sabía que la Reina del Cielo había sellado un pacto con su alma desde el primer rosario rezado con amor. El rosario, tu contrato espiritual con el cielo. Cada vez que tomas el rosario en tus manos y lo rezas con el corazón, renuevas una alianza con el cielo. Una alianza que dice, yo confío en ti, María. Yo camino contigo. Yo te entrego mi vida, mi familia, mis dolores, mis pecados, mis temores. Y espero en tu intercesión. Y María, que nunca se deja ganar en generosidad, responde, yo caminaré contigo. Yo cubriré tu hogar con mi manto. Yo pelearé por ti cuando no tengas fuerzas. Y cuando llegue tu hora, vendré a buscarte, para llevarte a mi hijo. ¿Hay promesa más hermosa que esa? Una promesa con efectos eternos. El rosario no es solo una protección para este mundo. Es preparación para el otro. Es una escuela de santidad. Una medicina contra el pecado. Una fuente de luz en el alma. Padre Pío decía, una sola Ave María rezada con amor puede salvar un alma. Imagina lo que puede hacer un rosario entero. Y no hablaba solo de tu alma. Hablaba de las almas de tus hijos, tus padres, tus seres queridos. Porque el rosario, cuando se ofrece con fe, llega más allá de lo que ves. ¿Tienes un hijo perdido en las drogas? ¿Un esposo alejado de Dios? ¿Un familiar enfermo? ¿Una situación imposible? ¿Una batalla espiritual que no sabes cómo pelear? Reza el rosario. Todos los días. No por rutina. Por promesa. Por esperanza. Por fe. La promesa de Padre Pío también es para ti. Padre Pío no fundó grandes órdenes, no escribió tratados teológicos extensos. Su vida se resumía en el altar, el confesionario y el rosario en la mano. Él mismo dijo, cuando me veas con las manos ocupadas, reza tú también.
porque estarás rezando conmigo, y donde dos o más oran unidos, Dios se hace presente. Hoy, aunque ya no camina entre nosotros, su voz resuena en cada devoto que toma el rosario con amor. Y su promesa sigue viva. Si rezas el rosario todos los días, con devoción sincera, con meditación profunda, con intención clara, María no te dejará caer. No importa cuán oscura sea la noche. Ella vendrá. Ella te salvará. Esta es tu oportunidad. Tú que has llegado hasta aquí. Tú que has sentido algo mover tu alma en este mensaje. No dejes pasar esta oportunidad. Esta promesa también es para ti. Hoy puedes empezar un nuevo camino. Hoy puedes decir, basta de rezar con tibieza. Basta de vivir sin protección. Basta de tener miedo al futuro. Hoy empiezo a rezar como lo hizo Padre Pío. Hoy me aferro al rosario con todas mis fuerzas. Hazlo. Hazlo ahora. Y lo verás, tu vida cambiará. Y no solo tu vida, también la de los que te rodean. Porque cuando una sola alma reza con el corazón, el cielo actúa. Conclusión. Ahora ya lo sabes. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. No fue por curiosidad, ni por accidente. Fue un llamado del cielo. Padre Pío te habló hoy. A través de sus palabras, de su ejemplo, de su fuego espiritual. Él te mostró que el rosario no es solo una oración. Es una arma poderosa, un puente de amor, una promesa eterna. Y ahora la decisión está en tus manos. Puedes cerrar este vídeo y seguir como antes. O puedes tomar tu rosario y comenzar un camino que cambiará tu vida para siempre. Empieza hoy. No mañana. Hoy. Aunque sea con una decena. Aunque no sepas cómo. Aunque tengas dudas. Empieza con fe. Y María hará el resto. Y antes de cerrar, haz dos cosas muy importantes. Escribe tu nombre o apellido en los comentarios. Queremos incluirte en nuestras oraciones del próximo rosario. Padre Pío decía, rezar unos por otros es caridad viva. Así que déjanos tu nombre, y oraremos contigo y por ti. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí vas a encontrar oraciones, mensajes y enseñanzas que alimentan tu alma y te ayudan a caminar más cerca de Dios y de María. No camines solo. Caminemos juntos. Gracias por llegar hasta aquí. Que la Virgen te cubra con su manto. Que Padre Pío interceda por ti. Y que nunca te falte el rosario. Porque mientras tengas el rosario en la mano, el cielo estará a tu favor.